Hola chicos, vamos a resolver funciones cuadráticas escritas en forma canónica. En general, una ecuación está escrita en forma canónica cuando tiene esta forma, donde x es la variable independiente, a, bx y bi son números. Bueno, a viene a ser el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente principal. Hemos dicho que su signo da la concavidad y la apertura, su valor absoluto da la apertura de la parábola, ¿sí? De la gráfica. Se abrirá más o menos dependiendo del valor de a. ¿Qué es lo que debemos hacer si queremos escribir las ecuaciones teniendo como datos a y las coordenadas del vértice? Aquí tenemos 3 ejemplos para trabajar. Vamos al primero. En el primer ejemplo, en el primer caso, vamos a reemplazar a, o sea 4 acá. Esto que es el x del vértice lo ponemos acá y menos 16 acá. Entonces me quedará y o f de x es igual a 4 por x menos 1 al cuadrado menos 16. En el segundo caso, bueno, hemos dicho que se puede poner y o se puede poner f de x. Será igual a menos 3 por x. El x del vértice es menos 2. Entonces, cuando yo reemplace acá, menos con menos queda más. Y como el y del vértice es 1, reemplazo 1 acá y me queda eso. La tercera ecuación será 3 por 3, reemplazo acá, x más 1 al cuadrado. Y debería poner más 0, pero puedo ponerlo o no, porque al ser 0 es indistinto. El análisis de las funciones cuadráticas lo hacíamos siguiendo estos 5 pasos. En el 1, determinar vértice y ecuación del eje de simetría. En el 2, las raíces, el dominio y el rango. En el 3, intersección con los ejes. En el 4, hacer la gráfica, para lo cual confeccionábamos una tabla de valores. Y en el 5, analizábamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, de positividad y de negatividad. Algunos de esos pasos se resolverán de la misma forma que en el caso de las polinómicas, y en otros casos habrá alguna diferencia. Bien, empecemos por ver con qué ecuación vamos a trabajar. Trabajemos con esta. Y igual a 4 por x menos 1 al cuadrado menos 16. Bien. Bueno, el paso 1, que es determinar el vértice, digamos que es lo más fácil en el caso de las canónicas. Solo debo mirar. Dentro del paréntesis yo tengo x más o menos un número. Ese número cambiado de signo es el x del vértice. En este caso, 1 positivo. Este otro término, el que está por fuera del paréntesis, es el y del vértice. Fíjense que obtengo el mismo valor. Lo que acá era un dato, acá lo puedo expresar, lo puedo determinar mirando la ecuación y observando esa cuestión. Bueno, la ecuación del eje de simetría es x igual a 1, porque el eje de simetría tiene por ecuación x igual al x del vértice. Segundo paso, vamos a determinar raíces. Aquí es donde hay una ligera diferencia entre la forma en que determinamos las raíces para una polinómica
y la forma en que vamos a trabajar ahora. ¿Qué son las raíces de una función cuadrática? De una ecuación. Son los valores de x que anulan la expresión. Entonces tomamos la ecuación y la igualamos a 0. De ahí vamos a despejar x, porque quiero averiguar qué valores de x hacen que toda esta expresión dé como resultado 0. Bueno, lo primero que hago es dividir toda la expresión en dos términos. Este término debo pasarlo al otro miembro de la igualdad, entonces está restando, menos 16, pasa sumando. Me queda 4 por x menos 1 al cuadrado. En el paso siguiente, este 4 que está como factor, lo paso para el otro miembro de la igualdad y me quedará 16 sobre 4. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y acá me quedó x menos 1 al cuadrado. Bien. En el paso siguiente, este cuadrado pasa al otro miembro de la igualdad como raíz. Entonces tengo raíz de 16 sobre 4 es 4. Por último, menos 1, este 1, ese término, quiero pasarlo al otro miembro de la igualdad. Entonces pasa sumando. Pero acá debo tener muy en cuenta una cuestión. Y es que una raíz cuadrada admite dos soluciones. Una con signo positivo y la otra con signo negativo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es más o menos 2. ¿Sí? Las dos son soluciones. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado me da 4? 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Entonces, una de las raíces será 1 más 2 y la otra raíz será 1 menos 2. Es decir, que una de las raíces es 3 y la otra raíz es menos 1. Bien, ya tengo determinadas entonces las raíces. 3 y menos 1. Vamos con el punto 3. En el punto 3... perdón, me falta dominio y rango. Bueno, el dominio. Los reales, como en toda función cuadrática. Y para el rango diré que y pertenece al intervalo que, como esto es una función cuya gráfica es una parábola cóncava, el rango empieza en el i del vértice. Y el i del vértice es menos 16. Bien, al ser una parábola cóncava, ya que a es positivo, el i del vértice es el menor valor del rango. Entonces, el rango empieza en el i del vértice, que en este caso es menos 16, y termina en el infinito. Va desde menos 16 hasta el infinito. En el punto 3, intersección con los ejes, con el eje X y con el eje Y. Ya sabemos que para sacar la intersección con el eje X debemos hacer Y igual a 0, pero como ya tengo determinadas las raíces, digo que un punto de intersección será 3, 0, ¿sí? O sea, acá cortará el eje en 3, 0, y el otro punto será menos 1, 0. Intersección con el eje Y. Tomo la expresión, la ecuación, y digo y igual a 4 por x menos 1 al cuadrado menos 16. Entonces acá pongo 0 y me quedará
0 menos 1 es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, 4 por 1 es 4, menos 16, entonces me queda y igual a menos 12. Por lo tanto, el tercer punto de intersección, que es intersección con el eje Y, será 0, menos 12. Y así tengo los tres puntos de intersección. Los dos con el X y uno con el Y. Bueno, en el 4 vamos a hacer la gráfica. Lo voy a hacer acá al costado. Punto 4. Vamos a hacer la gráfica. Para eso haremos una tabla de valores con 5 para que nos quede bonita. Tomo como centro de mi tabla el vértice. Considero dos valores por debajo, dos valores por encima y calculo. Puedo utilizar los valores, estos puntos que ya tengo determinados. Cuando X vale 3, Y vale 0. Cuando X vale menos 1, Y vale 0. Acá tengo el 0 menos 12, o sea que cuando X vale 0, Y vale menos 12. Entonces acá también tendré menos 12. Vamos ahora a hacer la gráfica. Acá ya tengo trazados mis sistemas de eje, mi sistema de ejes. Bien. Y vamos a marcar los puntos. Tenemos el 1 menos 16, que es por acá. Tenemos el 0 menos 12, que es acá. El 2 menos 12, que es por acá. Y después el 3, 0 y el menos 1, 0, que son este y este. Ahora trazamos nuestra parábola, que como verán es bastante delgada. Ok, bien, la corregimos hasta estar conformes y recién cuando la tenemos hecha con lápiz y estamos conformes de cómo nos salió, la pasamos a tinta. Bien, ahí quedó. Marco los puntos. Este es el 1 menos 16, este es el 2, 12, menos 12, perdón. Este es el 3, 0, este es el menos 1, 0, y este es el 0, menos 12. Ahí está la gráfica. Vamos al punto 5, que es los intervalos. Vamos a ver, en primer lugar, para qué valores de X la función es creciente. Bien, como ya dijimos antes, el X del vértice es 1, entonces será creciente desde 1 hasta el infinito. Acá me equivoqué, acá va un paréntesis. Acá también. Es decreciente para valores de X que pertenecen al intervalo que empieza en el menos infinito y termina en el X del vértice. La función es positiva, veamos, es positiva desde la segunda raíz hasta el infinito y desde el menos infinito hasta la primera raíz. Entonces es positiva para valores de X pertenecientes al intervalo que empieza en el menos infinito hasta el menos 1, hasta este menos 1, unión al intervalo que empieza en 3 y termina en el infinito. Y es negativa
entre las dos raíces, porque en esa parte está la gráfica por debajo. Para valores de x que están entre -1 y 3.